Muy bien, pues empezamos con la tercera y última sesión con Alan Limardo. Alan Limardo es profesor en la Universidad de Buenos Aires y fue también estudiante del máster de razonamiento probatorio, si no recuerdo mal, la tercera generación. Así que espero que en algún momento verlos también a alguno de ustedes aquí arriba exponiendo en lo que está haciendo y será siempre pues su casa, ¿no? Su casa de estudios. Muchas gracias, Alan, por participar de este workshop. Alan hizo su trabajo final de máster precisamente en máximas de la experiencia. Se lo recomiendo ampliamente, está colgado en el repositorio de TFMs y la semana pasada lo tuvimos exponiendo en el seminario permanente del máster, así que ya es un viejo conocido para algunos. Alan, tu tiempo. Se escucha bien ahí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos, a todas por estar aquí y especialmente a la organización del máster, que, como dice Carmen, es cierto, constantemente lo hacen sentir a uno como en su casa. Así que eso me parece algo para destacar. Y también me parece muy lindo estar en este evento que da inicio al máster, porque yo estuve sentado ahí también. Se ve muy raro estar desde acá ahora. Y me trae lindos recuerdos ver este salón lleno. Y también me da mucha alegría que el tema del workshop sea sobre máximas de experiencia. De hecho, me hubiese gustado mucho contar con esta obra al momento de hacer el TFM, me hubiese ayudado mucho. Si bien la obra posterior de Tarufo, esto es lo único que diré de Tarufo porque únicamente lo he conocido en su rol de profesor y docente del máster, pero la obra posterior de Tarufo ha sido para mí la guía fundamental en la elaboración del trabajo final en materia, en habla hispana en particular. Y mi idea del día de hoy es, contrariamente a mi personalidad habitual, ser optimista. Es decir, tratar de acercar un aparato teórico, conceptual, que permita comprender el problema que plantean las máximas de experiencia de una manera un poco más esperanzada, tal vez, y más fructífera, pensando incluso en la práctica diaria judicial, que es una preocupación que el prefecto Andrés Ibáñez destacaba al inicio también de su ponencia. Y eso, en parte, fue lo que dio origen a mi trabajo final de máster, a mi preocupación sobre el tema, en particular, esta manera de utilizar el término constantemente en la práctica, incluso en la doctrina, sin detenerse mucho a pensar qué hay detrás, de qué estamos hablando cuando hablamos de máximas de experiencia. ¿Cómo podríamos distinguir una buena máxima de experiencia de una mala máxima de experiencia? Entonces, en líneas generales, este es mi objetivo hoy. Acercar un aparato teórico, en algún punto en línea con estos trabajos iniciales, este trabajo inicial de Michele Tarufo, pero en línea también con su obra posterior, no necesariamente coincidente en algunos puntos, pero un aparato teórico que permita intentar trabajar mejor con las máximas de experiencia en nuestro día a día. Evidentemente no va a ser perfecto, pero tal vez pueda ser un poco más útil para encarar futuras discusiones. ¿Se ve, no? Sí. Lo primero que voy a decir muy rápidamente y voy a tomar como un punto de partida incontrovertido es que habitualmente las máximas de experiencia nos sirven para, o lo que llamamos máximas de experiencia, ahora vamos a ver un poco más esto, nos sirven para llegar a conclusiones de hecho a partir de ciertas pruebas, ¿no? Si uno toma un esquema que representa un argumento sobre hechos, por ejemplo el de Toulmin, uno puede hallar que las máximas de experiencia ocupan el rol de garantía de los argumentos. Garantía en el sentido de que nos permiten o nos garantizan o nos ofrecen razones para avanzar desde ciertas pruebas a determinadas conclusiones. Hay algunas precisiones adicionales que se podrían hacer, pero este es el punto de partida mínimo que me gustaría tomar. Y claro, la pregunta es, ¿cómo funciona esto? Habitualmente, y esto también es algo que el prefecto Andrés Ibáñez mencionaba en su exposición, en los procesos judiciales
las partes trabajan constantemente con máximas de experiencia. Yo diría que no podemos escapar a las máximas de experiencia. Y habitualmente lo que ocurre es que hay máximas de experiencia, enunciados de unas ciertas características, que ahora vamos a ver, que compiten entre ellas, ¿no? Y generalmente compiten habitualmente entre las dos partes que están enfrentadas en los procesos, entre la fiscalía y la defensa, entre el demandante y el demandado, y que luego el juez tiene la tarea de analizar cuál es mejor, si es que hay alguna mejor, y fundamentalmente poder dar razones de por qué una es mejor que otra. E incluso qué significa que una máxima de experiencia sea mejor que otra. Aquí hay algunos ejemplos que me parece son sumamente habituales en todos los procesos judiciales, relativos a enunciados que uno podría denominar máximas de experiencia, ¿no? Es decir, frente a ciertas pruebas, las partes argumentan del siguiente modo. Por ejemplo, este es un ejemplo que creo que se mencionó también en las ponencias pasadas. Frente a la declaración de un testigo que es familiar del imputado, probablemente la Fiscalía intente llegar a la conclusión de que ese testigo no es creíble. Y para eso recurrirá a un enunciado que puede tener la siguiente estructura, más o menos. Las declaraciones de los familiares del imputado suelen faltar a la verdad cuando tienen que dar testimonio. Y en cambio la defensa buscará ofrecer una máxima de experiencia alternativa, algo que compita a esa pretensión de la Fiscalía, que puede ser una máxima de experiencia que dice que los testigos que declaran bajo juramento suelen decir la verdad. Ahí tienen otros ejemplos que me parece que pueden ser habituales. El punto a mostrar aquí es lo que utilizamos para conectar las pruebas con ciertas conclusiones son enunciados, y enunciados que tienen ciertas características. Y estos enunciados los usan las dos partes que habitualmente se encuentran en pugna en todo proceso judicial y que buscan ofrecerle al juez modos de llegar a ciertas conclusiones, a determinadas conclusiones. Esta era la situación que me parecía clara, al menos en el problema. Es decir, creo que esto somos muy conscientes de qué es lo que ocurre. Y mi manera de enfrentarme a este problema fue la siguiente. Bueno, ¿qué características tienen estos enunciados que usamos habitualmente? Es decir, empezar a pensar cuáles son las propiedades de esos enunciados. Partiendo de un ejemplo, los testigos que declaran bajo juramento dicen la verdad, o suelen decir la verdad. Ahora vamos a ver alguna precisión al respecto de esta moderación que se puede hacer. Bueno, parece que este enunciado conecta un cierto antecedente que se encuentra integrado por la clase o la categoría testigos que declaran bajo juramento con un cierto consecuente, que es una característica, una propiedad, un atributo que se le asigna a esa clase. En este caso, la veracidad en su relato. Si esto es así, uno podría reconstruir estos enunciados de la manera más simple de si P, entonces Q. Es decir, si P, si se presenta el antecedente, entonces se dará el consecuente. Es decir, si se presenta un testigo que declara juramento, entonces veracidad en su relato, dirá la verdad. Y esto permite ver una primera diferencia, que estos enunciados se diferencian de otro tipo de enunciados que uno podría llamar observaciones singulares. Es decir, aquellos enunciados que tienen en su antecedente un único individuo, una persona. Por ejemplo, el testigo Juan no es veraz, no es creíble. En ese caso, el antecedente de ese enunciado se encuentra integrado únicamente por Juan, no por una clase, una categoría como los testigos. Y esta es una primera diferencia que me parece importante. Permite ver la diferencia entre ciertas observaciones singulares y ciertos enunciados generales. A partir de aquí también se pueden ver otras características que tienen estos enunciados. Yo diría al menos tres, que son enunciados fácticos, generales y condicionales. Y algunas son más obvias me parece que otras, pero vale la pena destacar cuáles son estas propiedades. La primera es que son condicionales porque asocian la constatación de una determinada condición a la atribución de una característica o propiedad. Es decir, asocian la constatación del antecedente de una cierta clase a la asignación de una cierta propiedad en el consecuente. Son fácticos porque, en principio, tienen un referente empírico que uno podría constatar cómo está compuesta la categoría testigos, es decir, uno podría ir al mundo y ver quiénes componen esa categoría. Y a su vez, esto lo vamos a ver también a continuación, uno podría constatar
la conexión entre antecedente y consecuente. Es decir, si existe o no existe la conexión que el enunciado, la máxima de experiencia, expresa. Y son enunciados generales precisamente porque se refieren a clases o a categorías a las cuales le asignan ciertas propiedades o atributos y no a individuos. Esto permite separar de alguna manera y a grosso modo la paja del trigo. Es decir, cuando estamos hablando de máximas de experiencia, parece que estamos hablando de esta clase de enunciados. Enunciados fácticos, generales y condicionales. Y también, y creo que en alguna medida la obra que se está presentando hoy es pionera, incluso me atrevería a decir que ha sentado en un punto las bases de lo que hoy se llama, como se denomina, concepción racionalista de la prueba, porque ha sentado algunos presupuestos y ya era consciente de esos presupuestos, filosóficos, epistemológicos. Uno podría decir que en principio la correlación que se expresa en estos enunciados no es universal, es decir, que uno no podría afirmar que estas correlaciones se aplican a todos y cada uno de los casos y que únicamente son correlaciones probables. Es decir, uno podría matizar la expresión si P entonces Q con si P entonces probablemente Q, usualmente Q, habitualmente Q. Uno no podría llegar a conclusiones infalibles a partir de estos enunciados. Y esto responde a problemas y a límites epistemológicos generales, la imposibilidad de acceder, podría hacer alguna aclaración al respecto, pero en principio a un conocimiento infalible, al margen de toda duda. Y otro punto importante es, y esto lo que mencioné anteriormente, es que en principio uno podría ir al mundo y evaluar si esto es así o no. Es decir, uno podría evaluar si la correlación que expresan estos enunciados ocurre en el mundo o no. Y vamos a ver algún ejemplo de eso. En la medida en que expresan datos o pretenden afirmar cosas acerca del mundo, son enunciados descriptivos, que buscan describir ¿qué? Lo que usualmente, habitualmente, pasa en el mundo. Cuando decimos que los testigos que declaran bajo juramento suelen decir la verdad, lo que estamos diciendo es, en el mundo, generalmente, un testigo que declara bajo juramento dice la verdad. Y si esto es así, y este es mi... Gracias, Víctor. Si esto es así, y tenemos estas características de estos enunciados, uno podría aproximarse a una noción que, al menos en la literatura anglosajona, ha sido desarrollada más ampliamente y que me parece muy fructífera para analizar este tipo de enunciados, que es la noción de generalizaciones o generalizaciones empíricas. Es decir, descripciones acerca de lo que, precisamente el nombre, generalmente ocurre en el mundo. Y de ahí su carácter empírico. Y esa fue mi idea cuando empecé a pensar el problema de las máximas de experiencia. Bueno, quizás el aparato teórico desarrollado respecto de las generalizaciones empíricas puede ser útil para abordar este problema. Ahora, claro, si son enunciados descriptivos, si son generalizaciones acerca de lo que habitualmente ocurre en el mundo, son susceptibles de verdad o falsedad. Y precisamente la categoría de verdad o falsedad respecto a estos enunciados dependerá de dos factores. En primer lugar, que existe una correlación entre el antecedente y el consecuente, por ejemplo, entre la categoría testigo que declara juramento y la propiedad o atributo veracidad, es decir, que uno pueda constatar esa condición. Y la segunda condición es que el grado de intensidad que se expresa al formular ese enunciado, supongamos habitualmente dicen la verdad, sea aquel que efectivamente se constate en el mundo. Y yo también voy a volver con algunos ejemplos. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Que el enunciado, los testigos que declaran bajo juramento habitualmente dicen la verdad, será verdadero si se constata la asociación y, por otro lado, si se constata que el grado de intensidad de esa asociación es el que se expresa en la máxima de experiencia en el enunciado, en la generalización empírica, como voy a llamarlo de ahora en adelante, y falso en caso contrario. Y antes de seguir avanzando, esto también surgió en las ponencias anteriores, es que habitualmente utilizamos estos enunciados de una manera o de ciertas maneras peculiares. Muchas veces
y esto va a ser objeto de un punto central de mi ponencia, omitimos formularlas en nuestros razonamientos diarios e incluso en nuestros razonamientos judiciales, es decir, en la motivación de las sentencias, se omite formular cuáles son estos enunciados. Pero incluso, y antes de avanzar con ese problema, a veces las formulamos como si fuesen reglas universales, es decir, sin modalizar o sin destacar su carácter probabilístico. Decimos, los testigos que declaran bajo juramento dicen la verdad, lo que parece ser más bien una regla universal, que parece remitir más a la idea que Stein, por ejemplo, tenía en mente, es decir, reglas que permiten llegar a conclusiones con un carácter de verdad absoluto. Y esto creo que habitualmente pasa por dos motivos. El primero es que a veces necesitamos comunicarnos rápidamente. Es decir, en vez de en cada paso de nuestro razonamiento estar explicando que probablemente, habitualmente, que esto no siempre ocurre, a veces nos basta con decir o formular estos enunciados como reglas. Cuando decimos, no sé si hay una persona de Brasil aquí, que los brasileños son buenos jugadores de fútbol, lo decimos sabiendo incluso que hay algunos que no lo son, pero no estamos aclarando habitualmente que esto no ocurre. Y también a veces ocurre que el altísimo grado que hay de correlación entre antecedente y consecuente nos hace pensar que es innecesario aclarar que esto podría no ocurrir. Por ejemplo, con la ley de gravitación universal. No estamos aclarando que esto podría no ser así o podría no suceder, sino que simplemente lo afirmamos como una ley sin excepción o sin posibilidad de excepción. A partir de aquí creo que se puede trazar un mapa acerca de lo que uno podría llamar el apoyo empírico de las generalizaciones o la validez de las generalizaciones. Esto responde básicamente, la idea, digamos, original es del trabajo de Frederick Schauer sobre generalizaciones, con ligeras modificaciones en cuanto a terminológicas y algunas conceptuales. Pero uno podría encontrar, si esto es así, si hay generalizaciones o enunciados que describen adecuadamente el mundo y otros que no, algunas generalizaciones que yo voy a denominar válidas, uno podría denominar no espurias, esta es la denominación que, por ejemplo, Schauer le da, y otras que no describen correctamente el mundo, y por lo tanto uno podría decir que son inválidas o son espurias. Y la diferencia central entre unas y otras es si tienen apoyo empírico, es decir, si describen correctamente lo que pasa en el mundo. Si lo hacen, serán válidas. Si no lo hacen, serán inválidas. No sé, hay unas flechas ahí que no están apareciendo, pero pueden imaginárselas. Esos peligros vinculados a evaluar si una generalización es una generalización válida o inválida, son peligros que yo considero que son peligros inherentes a las generalizaciones. Y ahora vamos a ver por qué digo que son inherentes a las generalizaciones y qué es lo que busco explicar con eso. Los voy a llamar peligros de las generalizaciones. Básicamente, determinar cuándo poseen apoyo empírico. Es un peligro propio de trabajar con generalizaciones, en el ámbito que sea. Pero además, uno puede encontrar, y esta es la idea del mapa que estoy presentando, algunos peligros cuando las empleamos en los razonamientos sobre hecho. Es decir, cuando tomamos una generalización válida, o incluso inválida, uno podría pensar, pero cuando empleamos o pretendemos utilizar una generalización en un razonamiento concreto. Cuando, por ejemplo, el fiscal, la defensa, el juez, pretende utilizar una generalización que dice que los testigos que declaran bajo juramento suelen decir la verdad, y asumiendo que esto es una generalización válida. Y los tres principales peligros que creo que uno puede encontrar en esos casos son los sentimemas probatorios, es decir, razonamientos respecto a los cuales alguna de sus premisas o incluso la conclusión no se encuentran explicitadas, que esto, como vimos, pasa habitualmente. Un problema de selección de cuál es la generalización adecuada frente a más de una válida, es decir, qué generalización en competencia debería elegir el juez. Y después, un problema acerca de la evaluación de su solidez, es decir, cuánto apoya una generalización válida una determinada conclusión. Cuánto me garantiza
la generalización, los testigos que declaran bajo juramento suelen decir la verdad, la conclusión de que este testigo en concreto esté diciendo la verdad. Este es el mapa de situación que me propuse trazar y que creo que puede ser útil incluso para afrontar los problemas que se presentan diariamente en los procesos judiciales. Obviamente es un mapa sui generis, es decir, no he encontrado al menos una clasificación de esta forma, lo que no quiere decir que sea buena. Lo que quiere decir es que es una propuesta únicamente y probablemente tenga muchos defectos, pero por eso decía que mi posición era un tanto más optimista. Yo creo que esto puede servir para abordar el problema y, en todo caso, ver por dónde pasan las discusiones. Después, la respuesta correcta no podría ofrecer tantas, quizás ninguna. Voy a empezar con los peligros de las generalizaciones, es decir, los peligros que tenemos al trabajar con todas las generalizaciones, sea donde sea. Si necesitamos que las generalizaciones que vamos a usar, las máximas de experiencia, la cuestión terminológica en algún punto me parece secundaria, lo que me interesa destacar es la clase de enunciados que usamos para llegar a conclusiones sobre hechos. Necesitamos que estas generalizaciones sean válidas, es decir, que describan adecuadamente lo que ocurre en el mundo. Lo hacemos porque queremos llegar a conclusiones verdaderas. Entonces nos interesa contar con herramientas que tengan una cierta utilidad o capacidad epistémica. Las generalizaciones válidas son aquellas que la tienen, es decir, que nos brindan información sobre el mundo. Podríamos ofrecerlas como razones en nuestros argumentos sobre hechos. Y si esto es así, deberíamos utilizar solo aquellas generalizaciones que consideremos válidas y, por lo tanto, rechazar las generalizaciones inválidas. No me voy a detener por cuestiones de tiempo en quizás la pregunta más interesante, ¿no? ¿Cuándo una generalización puede decirse que es válida o inválida? Mi respuesta, que voy a dejar únicamente enunciada, es, bueno, cuando tengan apoyo empírico. ¿Qué significa esto? Podríamos desarrollarlo con un poco más de profundidad después, pero básicamente es que sea más probable que no, al menos, y con alguna excepción, que la pertenencia a la clase que se encuentra enunciada en el antecedente permita llegar a la atribución de la característica prevista en el consecuente, básicamente. Es decir, que el dato, testigo que declara juramento, haga más probable la característica veracidad en su relato, por ejemplo. Pero mi punto, y el que me interesa destacar en el tiempo que tengo, es el siguiente. Que si esto es así, evaluar si una generalización es válida o es inválida, en principio es independiente de dos factores. El primero es cuál es la inferencia en la que la vamos a utilizar. ¿En la que se la haya utilizado o que en la que se pretende utilizar? Es decir, si uno está formulando una propuesta de generalización o si uno está revisando una generalización propuesta. En principio sería independiente de la concreta inferencia. ¿Y esto por qué? Porque si esos enunciados describen lo que ocurre en el mundo, uno podría decir que el análisis acerca de su validez es anterior a su utilización en un razonamiento en concreto. Es decir, uno debería ser capaz de evaluar si tienen apoyo empírico o no de manera previa y separar en una suerte de cajón aquellas generalizaciones válidas que podríamos tomar luego para incorporar nuestros razonamientos y separar otras que evidentemente no describen lo que ocurre en el mundo y alejarlas de nuestro cajón, nuestra caja de herramientas epistémicas, por así decirlo. Y por otro lado, esto también me parece importante, en principio serían independientes de quién sea el sujeto, el agente epistémico que formule esas generalizaciones. Es decir, la generalización que dice que los testigos que declaran bajo juramento suelen decir la verdad va a ser válida o inválida, la formule yo, la formule un fiscal, la formule un defensor, la formule mi abuela. Es decir, va a ser independiente de quién sea la persona que la formule. ¿Por qué? Porque la respuesta, si es válida o no, la encontramos en el mundo. Deberíamos constatar en el mundo qué es lo que ocurre. Y esto lo que busca señalar es que son peligros inherentes de cualquier generalización en cualquier lugar, independientemente de si esto se utiliza en un proceso judicial o en una conversación entre amigos. Y esto puede ser un
una herramienta que también pueden aplicar en sus discusiones con amigos, parejas, etc. No sé si a alguno le convendrá o no, pero bueno, me gustaría mostrar, aunque sea, cómo se podría aplicar esto con algunos casos fáciles y algunos casos difíciles, ¿no? Como todo en la vida. Hay casos fáciles, casos difíciles. Vamos a empezar con los casos fáciles. Si nos preguntamos cuál es la evidencia de apoyo empírico que hay detrás de la generalización, los metales que son sometidos a altas temperaturas se dilatan, uno podría decir que esa evidencia es fácil de constatar o es fácilmente accesible. Es decir, uno podría saber dónde buscar y uno podría llevar a cabo esa tarea. Y también uno podría, para llegar a la conclusión de que esto es una generalización válida, por ejemplo. Y también uno sabría dónde buscar y también sabría cómo acceder para evaluar la validez de una generalización que dice que las personas que declaran con seguridad suelen decir la verdad. Básicamente, en un caso, en el primero, uno tendría que pensar que el apoyo empírico, y con esto estoy dando alguna pista acerca de qué cuenta como apoyo empírico, lo que hay detrás son observaciones, innumerables en este caso, acerca de qué es lo que ocurre en el mundo. Básicamente, observaciones del fenómeno, que cuando un metal es sometido a calor, se dilata. Tan simple como eso. Pero incluso uno podría pensar que el apoyo empírico también se encuentra dado por estudios sobre dilatación térmica, que esos estudios no fueron refutados y que funcionan como razones atrás de estas generalizaciones, atrás de estas máximas de experiencia. Es decir, en estos casos uno tendría buenas razones que ofrecer para dar cuenta de la validez de la generalización. Como también uno podría tenerlas para demostrar la invalidez de una generalización como la que asocia seguridad en un relato con veracidad. Uno podría constatar experimentos y estudios acerca de cuáles son los factores que dan cuenta de la veracidad de los testimonios. Uno podría recurrir al ámbito de la psicología del testimonio y tomar en cuenta esos datos para responder a la pregunta de si esa generalización tiene apoyo empírico o no. Claro, los casos difíciles vienen con lo que habitualmente suele denominarse sentido común. Esta es la gran pregunta, quizás. ¿Cómo sabemos si una generalización que dice que las personas que toman un taxi se encuentran apuradas? ¿Dónde vamos a constatar eso en el mundo? Y esto no es tan irreal que sea utilizado en casos, ¿no? Y ahora voy a volver brevemente sobre eso. Pero uno podría decir, bueno, en esa generalización uno podría saber más o menos dónde buscar. Uno podría desplegar un estudio que interrogue a las personas que toman taxi, a una cantidad relevante de personas que toman taxi, y preguntarles los motivos por los cuales lo hacen. Si dicen que lo hacen porque están apuradas, bueno, uno podría tratar de sostener la validez de estas generalizaciones. Pero claro, si nos encontramos con la generalización que dice, y esto también ocurre, las personas que huyen de la escena del crimen suelen ser sus autores, ¿a dónde vamos a buscar? ¿Qué es lo que cuenta como razón de respaldo de ese tipo de enunciado? ¿La experiencia del juez? ¿Lo que habitualmente se cree en la sociedad? ¿Estudios de psicología acerca de las capacidades, las respuestas de los seres humanos frente a ciertos hechos? No sabríamos muy bien dónde buscar. E incluso si supiésemos dónde buscar, a veces la tarea de recolección de esa información sería sumamente dificultosa. Supongamos que nos ponemos de acuerdo que el lugar donde buscar son las sentencias en las cuales se haya condenado a una persona que se fue corriendo del lugar del hecho. ¿Podríamos llevar adelante seriamente esa tarea de recolección de información para un proceso en particular? Y ahora voy a avanzar en el tiempo que me queda con los problemas vinculados con la solidez de las generalizaciones. Hasta aquí, como les decía, los problemas se vinculan con la validez de las generalizaciones, es decir, con problemas inherentes a las generalizaciones. Ahora surgen otros problemas cuando pretendemos utilizar estas generalizaciones. Como si no fuese poco determinar si tienen apoyo empírico o no, determinar si son buenas o malas generalizaciones, además tenemos problemas cuando las queremos usar. Y por eso digo que mi visión es optimista. Digo, bueno, tenemos problemas, pero no nos rindamos tan fácil. Tratemos de buscar mejores razones para explicar lo que hacemos habitualmente, que es razonar a partir de máximas de experiencia, de esta clase de enunciados. Claro, el primer punto es ¿cuánto apoya una generalización a una conclusión? Esta es la pregunta del millón, tal vez.
La respuesta no se las voy a dar porque no la sé, pero les puedo ofrecer algunas ideas sobre por dónde creo que puede pasar. Uno debería fijarse cuál es el fundamento o la fuerza de respaldo de la generalización en cuestión y, a la par, debería fijarse cuál es la fuerza o fuerza probatoria de esa generalización. Los nombres, los términos me parecen secundarios en este punto. Lo que me interesa es que se entienda a qué estoy haciendo referencia. Y creo que la mejor manera de mostrarlo es con un ejemplo. Uno podría pensar una generalización, ¿no? Supongamos que esta generalización es relevante en un proceso judicial. Los vecinos del barrio, Belgrano es el barrio donde vivo en Buenos Aires, poseen 2 automóviles. Asocia la categoría vecino de un determinado barrio con la propiedad, una cantidad determinada de vehículos. Esto no quiere decir en principio que Juan, el vecino del barrio Belgrano, tenga 2 automóviles, que yo, vecino del barrio de Belgrano, tenga 2 automóviles, sino que en principio pertenecer a esa categoría hace más probable que se verifique esa propiedad, tener 2 automóviles. Yo no tengo ninguno, alguien tiene mis 2 automóviles, así que hay alguno que debe tener 4. Pero ¿cuál es el punto de esto? El punto es que uno, para formular esos enunciados, puede estar en mejores o peores condiciones epistémicas. Desde el punto de vista inductivo, es decir, ¿qué hay detrás de los enunciados? Uno podría encontrarse en mejores o peores condiciones. Básicamente, la manera más sencilla de verlo es, para formular esta conclusión, uno podría haber entrevistado a 100 vecinos del barrio de Belgrano y llegar a la conclusión de que poseen habitualmente 2 autos, o uno podría haber entrevistado a 10.000 vecinos. Y parece ser que en el segundo caso nos encontramos en muchas mejores condiciones epistémicas. Es decir, que la inducción que hay detrás de esa generalización es mucho más fuerte. Este es uno de los factores que debería analizarse para ver cuánto una generalización apoya una conclusión. Pero el segundo punto es, bueno, ¿cuán fuerte es la asociación detectada entre antecedente y consecuente? Uno podría formular o encontrar generalizaciones que expresen distintos grados de intensidad, ¿no? Ahí está el ejemplo de vuelta el de las personas que declaran bajo juramento. Uno podría decir, bueno, un buen número de veces dicen la verdad, la mayoría de las veces dicen la verdad o habitualmente dicen la verdad. Parece que lo que buscan reflejar esas formulaciones es cuál es el grado de intensidad que hay en esa asociación entre el antecedente y el consecuente. Y este creo que es el otro factor que debería tenerse en cuenta para argumentar acerca de la solidez de las generalizaciones. Obviamente esto trae aparejado un montón de problemas, pero al menos con este aparato creo que en este aparato teórico tenemos algunas herramientas adicionales para llevarlo adelante. Bueno, lo voy a saltear el ejemplo. El siguiente punto, y creo que por cuestiones de tiempo último también, es el problema de los sentimemas probatorios. Es decir, ciertos razonamientos respecto a los cuales no contamos con alguna premisa o con su conclusión. En particular, me interesan los casos en que, volviendo inicialmente al esquema de Toulmin, en los cuales la máxima experiencia, la generalización, no se encuentra explicitada. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo saber qué generalización se utilizó? Y esto, si bien quizás intuitivamente uno dice, bueno, está mal que no se expliciten las máximas experiencias, yo creo que hay un punto importante que también destacó perfecto Andrés Ibáñez, que es muchas veces sabemos cuáles son las máximas experiencias problemáticas. No tenemos que estar explicitando todas y cada una de las máximas experiencias. De hecho, en nuestra vida diaria no lo hacemos. Generalmente expresamos cuáles son las generalizaciones con las que contamos cuando nos desafían a hacerlo. Es decir, ¿por qué llegas a esta conclusión, por ejemplo? Bueno, porque los amigos suelen decir la verdad, por ejemplo, cuando uno afirma la veracidad del testimonio de un amigo. Y con esto cierro, así no me extiendo y dejo tiempo para el debate. ¿Cuál es la importancia de pensar la cuestión de los sentimemas probatorios? Bueno, que saber cuál es la generalización, la máxima experiencia que se utilizó en una inferencia en concreto, lo que nos permite evaluar, en definitiva, es si es una generalización válida
o inválida aquella que formó parte de ese razonamiento, y en todo caso criticar el modo en que se argumentó en función de la validez o invalidez de esa generalización. Y en segundo lugar, lo que uno podría evaluar es la solidez y el salto argumentativo que se ha dado, ya sea por parte de alguno de los sujetos procesales o por parte del juez, para llegar a ciertas conclusiones. Es decir, si ha exacerbado la solidez de una generalización o si en cambio alguna parte podría decir el juez le ha dado muy poco valor a esa generalización cuando en verdad tenía mucha mayor importancia. Siendo que estoy en tiempo, agradezco por la invitación para participar y bueno, muchas gracias a todos.